Bueno, buenos días, ¿cómo están? Les hago este video muy cortito, como un repaso de lo que hemos visto hasta ahora y, y una explicación de la próxima guía que van a realizar. Nosotros estamos viendo la historia de los pueblos originarios de nuestro país y la hemos dividido, o la vamos a dividir en 4 etapas. La primera, que es la etapa que ustedes vieron en la guía pasada, es la etapa española. ¿Qué es lo más importante de esa etapa? Son 2 o 3 ideas muy cortitas nada más, que seguramente ustedes la han escrito en la última pregunta, que era la de armar 4 oraciones sobre esta etapa. ¿Qué sería? Que la llegada de los españoles tuvo la intención de apropiarse de las riquezas y del trabajo de los pueblos indígenas, y que frente a eso estos pueblos realizaron 3 acciones o sufrieron 3 situaciones. Hubo algunos que fueron conquistados y en los lugares donde vivían se asentaron las ciudades españolas, como en el caso de el Imperio Inca o del Imperio Azteca, que eran los más grandes centros poblados de América al momento de llegada de los españoles. Otros pueblos se resistieron, ¿sí? y llevaron adelante una guerra intensa contra los españoles y contra los blancos en general, como por ejemplo los pueblos calchaquíes. Y otros no tuvieron ningún contacto con los españoles porque vivían en zonas alejadas y fueron lugares donde los españoles no se asentaron, como por ejemplo el pueblo Xelkman o Yamana, también llamado, en Tierra del Fuego, en nuestro país. El resultado general para los indígenas de toda esta etapa fue el exterminio, la gran mortandad, la obligación de trabajar para los españoles, el saqueo de sus riquezas y la desarticulación, ¿qué quiere decir desarticular? Que se desarmaron sus comunidades. Bien, después tenían que explicar, por ejemplo, qué significaba encomienda y qué significaba enclave. La encomienda fue una institución elaborada por los españoles que tenía por finalidad apropiarse de las tierras y del trabajo de los indígenas. Eso es lo que me interesa que tengan en claro, que supuestamente el español tenía varias obligaciones para los indígenas, pero que esas obligaciones, como educarlos, vestirlos y darles lo necesario para que tengan una buena vida, raramente se cumplían. Y lo de enclave, la finalidad es que ustedes entiendan, es que no es que los españoles dominaron todo el territorio, sino que muchas veces, como en lo que es hoy nuestro país, dominaban algunas ciudades aisladas del entorno, y todo el entorno estaba en manos, seguía estando en manos de los pueblos indígenas y de sus comunidades. Así llegamos al periodo independentista, que se va a iniciar en nuestro país en 1810. Yo ahora voy a dejar de mostrarles esta escena, esta imagen, y vamos a ver concretamente qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las actividades que van a realizar. Es el mismo texto, es la continuación del texto que ustedes trabajaron en la guía pasada, que se llama así: Las voces del silencio, breve historia de los pueblos aborígenes en la Argentina. Van a ver que el texto es cortito, es solamente una hoja y tiene en el medio un subtítulo que se llama La integración de los aborígenes, ahí está, a la Argentina. Entonces, primero lo van a leer, van a subrayar las ideas principales, van a fijarse en las palabras y los conceptos que no entiendan y van a tratar de aclararlos, y después van a ir a las actividades. Las actividades están divididas en 2. Primero, sobre la situación de los indígenas, que lo van a resolver con la primera parte hasta el subtítulo. Y segundo, que está por acá, la integración de los aborígenes a la nación argentina, que lo van a resolver con la segunda parte del texto, ¿sí? De ahí, digamos, del subtítulo en adelante. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Primero, teniendo en cuenta el texto, marcar en el mapa el territorio ocupado por los pueblos indígenas en esta etapa. ¿Cómo lo van a hacer?
por acá el texto les dice qué provincias, qué actuales provincias estaban dominadas, digamos, o ocupadas por los pueblos indígenas. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es buscar en el mapa esas provincias y marcarlas a todas con un mismo color. En lo que hoy es Chaco, Formosa, Misiones, la mayor parte de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, San Luis y todo el área de la Patagonia, ¿sí? Entonces tendrían que marcar todo esto que dice acá en el mapa. A ver qué más. Explicar por qué los pueblos indígenas no eran iguales entre sí. Esto lo van a sacar también de la primera parte. Por acá les dice que no eran todos idénticos, no se habían mantenido idénticos. No era decir indígenas y que todos los indígenas eran iguales, sino que habían distintas realidades en cada uno de esos pueblos. Eso es lo que tienen que explicar. Después, según el texto, por qué mapuches, ranculches y tehuelches eran más difíciles de dominar. Eso lo van a sacar también de ahí, de esa primera parte del texto. Por acá, por el último párrafo, les explica qué tenían de distinto esos pueblos al resto y por qué los españoles y los criollos no pudieron dominarlos o someterlos. Y después les pide, que no lo van a sacar del texto, averiguar dónde se ubican y marcarlo en el mapa. Entonces, en el mismo mapa donde ustedes marcaron dónde se asentaban los pueblos originarios, simplemente van a poner el nombre de dónde se ubicaban los mapuches, los ranculches y los tehuelches, ¿sí? Eso lo pueden averiguar en internet, por ejemplo. Lo van a encontrar fácilmente, no es un dato difícil de ubicar. Y con la segunda parte del texto, después del subtítulo que dice la integración de los aborígenes en la Argentina, van a hacer solamente dos cosas. Primero, completar el siguiente esquema, donde le pide: después de la independencia se rompe la relación que tenía este territorio con los españoles. Esa acción la llevan adelante los criollos, es decir, personas blancas que eran descendientes, hijos o nietos de los españoles. Como nosotros vimos, también participaron otros grupos, como por ejemplo los afrodescendientes, los esclavos negros y sus descendientes traídos a estos territorios, y también, no lo hemos visto todavía, pero hubo participación de algunos pueblos indígenas. Lo que vamos a ver ahora es qué mirada tenían esos blancos que encabezaron el proceso de independencia sobre cuál iba a ser la relación entre ellos y los pueblos indígenas en el nuevo país independiente de España que se estaba formando. Entonces, sobre eso había muchas miradas distintas que las podríamos agrupar en dos grupos: los que estaban a favor de integrarlos, de que los aborígenes fueran parte del nuevo país, y por otro lado los que querían exterminarlos y borrarlos de este nuevo país porque no tenían lugar. Entonces, lo que ustedes tienen que explicar en el esquema es esa situación: las dos posturas de los blancos que encabezaron estos procesos de independencia sobre la relación que iban a tener o el lugar que iban a tener los indígenas, ¿sí? Las van a ubicar en cada uno de estos dos cuadros. ¿Qué van a poner ahí? Un resumen, una interpretación de lo que dice el texto. Y por otro lado, los pueblos indígenas también tomaron una postura sobre la relación que tuvieron con estos blancos que ya no eran españoles, sino que eran criollos, que estaban conformando un nuevo país. Entonces, ¿cuál fue la postura de los indígenas? La van a poner ahí. Por último, tienen que explicar la frase final del texto, que es esta. En esa época entonces, entre aborígenes y criollos, había una mezcla de guerra permanente y paz precaria. Lo van a buscar en estos últimos dos párrafos que tienen. Lo van a leer con detenimiento y van a explicar qué quiere decir eso. Van a hablar de los pactos, van a hablar de cuándo esos pactos se rompían, qué esperaban los blancos de los indígenas, qué esperaban los indígenas de los blancos. Y por último, igual que en el práctico anterior, van a elaborar 4 oraciones sobre esta etapa, tratando de reflejar lo más importante de lo que ustedes han leído y han investigado para hacer este práctico. La fecha de entrega va a ser el día 7 de septiembre,
se pueden extender un poco, lo ideal sería que sea ahí, así yo voy corrigiendo y viendo qué dudas quedan y qué dificultades van teniendo. Igualmente se pueden extender a la otra semana, ¿sí? Bueno, espero que puedan realizarlos, espero que vayan entendiendo. Cualquier duda, inquietud o dificultad me lo van haciendo llegar a través de la Dire. Un abrazo y que estén muy bien.